ya hace varios años sobre qué demonios hacemos para tener una mejor estructura política. A veces, no sé, nos falta traer chamanes nomás, pero por supuesto un argumento de peso, como digo, en los últimos años, desde hace ya tiempo atrás, es el tema del retorno a la bicameralidad. Desde las consecuencias del autogolpe de Alberto Fujimori de 1992 nos hemos quedado con un Congreso unicameral. Esa será, digamos, la razón por la cual tenemos un Congreso con el cual la población muchas veces está tan insatisfecha. Un Senado sería per se una Cámara reflexiva que probablemente eleve el nivel, o tendríamos más de lo mismo con menos congresistas en la Cámara Alta. ¿Qué pasaría con un Senado? Esto porque la Comisión de Constitución ha anunciado que el 3 de noviembre se tendrá el predictamen sobre la bicameralidad, comisión que ahora preside Omar Chejade, y recordemos pues que el tema pues del referéndum, el retorno al Senado eventualmente, porque había sido de alguna manera bambeada, entre comillas, la propuesta en ese momento, también había negado esa posibilidad. ¿Cómo queda todo este debate? Alberto Borea Odría, constitucionalista, exdiputado, ex senador de la República, ha sido desde hace muchos años en realidad uno de los promotores del retorno a la bicameralidad, y le vamos a preguntar algunas de las claves sobre qué podemos esperar. ¿Nos conviene este retorno al Senado? Alberto, ¿cómo está usted en la situación en la que estamos? ¿Cómo tendríamos que tener una relación más sana con nuestro sistema pues parlamentario? Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Encantado y mucho gusto de estar con ustedes en TV Perú. Su opinión sobre este retorno anunciado, ojalá, a la bicameralidad. Sí, verdaderamente ojalá, porque uno de los escollos de los cuales, entre comillas, quiso liberarse Fujimori cuando perpetra el golpe de abril de 1992, fue el del Senado de la República, que estaba conformado por gente de gran capacidad, expositiva, y además de gran capacidad mental, que efectivamente le daba aquello que los italianos llaman l'indirizzo político a una nación, es decir, la dirección política que permitía que los debates se llevaran dentro del encuadramiento civilizado, en el cual la gente podía discutir, podía debatir, podía discrepar sin tener necesariamente que odiarse. Y, vamos a decir, la forma como un presidente tiene para, entrar en contacto con un senador siempre es muy distinta de la que tiene para entrar con un miembro de una Cámara única o de una Cámara baja. Un senador prácticamente tiene, por su propia trayectoria de vida, por los años que tiene en la vida pública, una representatividad que lo hace, digamos, mucho más fuerte en ese contacto que tiene con el presidente, que no puede zarandearlo. Imagínate tú a García zarandeando a Bayerriestro, zarandeando a Sánchez o zarandeando a Ramón Ponce de León. En fin, eso no se puede, como tampoco hubiera podido Bedoya con Felipe Osterling, tampoco siquiera lo hubiera intentado Fernando Belaúnde con Juan Inchaustegui o con Gastón Acurio o con Manuel Ulloa. Es decir, el trato es diferente, el trato es distinto, y la manera como los senadores tienen de acercarse a los problemas es verdaderamente, distinta. Yo he sido diputado de 1985 a 1990 y senador de 1990 hasta que Fujimori cometió el delito de cerrar el Congreso, y he entendido perfectamente cuál es la manera distinta como se tratan las leyes y los problemas del Perú en ambas cámaras. La serenidad, la tranquilidad que se llevan en el Senado y, digamos, la pasión que se pone cuando se está en la Cámara de Diputados. Explíquenle a los televidentes qué haría un Senado en estas circunstancias, con el Congreso que tenemos ahora. ¿Cuál es el papel que cumpliría un Senado? ¿Cómo se diferenciaría? ¿Cuáles serían las atribuciones y las labores puntuales que tendría un Senado de la República frente, insisto, a un Parlamento como el que tenemos ahora? Mira, Pedro Planas, que recogió el pensamiento de Alexander Hamilton,
que fue uno de los autores del Federalista, uno de los libros más importantes en la historia constitucional del mundo, y que se explica precisamente en los Estados Unidos cuando estaban en el tránsito, después que habían aprobado la Constitución de 1787, 11 años después, a su vez de haberse producido la independencia de los Estados Unidos, escribe sobre la importancia del Senado. Y Planas recoge justamente estos 4 elementos que yo creo que son fundamentales. En primer lugar, el Senado constituye una suerte de consejo de gobierno, ¿no? Porque es un mal inherente, dice, a los gobiernos republicanos, que quienes gobiernan olviden los deberes que tienen para con los electores y que muchas veces se centren en ellos mismos o en eventualmente lo que interesa a lo concreto que está alrededor suyo. Y de esta manera traicionan con eso la confianza depositada en ellos, ¿no es verdad? Un Senado como una segunda rama distinta de la primera y copartícipe del poder ha de constituir en todos los casos, dice Hamilton, un saludable freno al gobierno. Y eso es lo que no hemos visto en estos últimos años, en estos últimos 30 años en el Perú, donde prácticamente quien ha estado a cargo del Poder Ejecutivo ha llevado adelante por la vía de decretos legislativos, por la vía de caballazos, incluso hasta por la vía de disolver el Congreso, su voluntad a como le diera la gana, ¿no es verdad? En segundo lugar, el senador normalmente tiene una mayor firmeza consecuencia de su experiencia y de su peso propio en la vida política. Yo te pongo, por ejemplo, que cuando García pretende estatizar la banca, que es tan malo que digamos, el poder político y el poder económico estén en las mismas manos, es decir, en manos del Estado, como que el poder económico y el poder político estén en las mismas manos, vale decir, en manos de las empresas o de los sectores oligárquicos, lo importante es que estén separados eventualmente. Entonces, cuando García en el año 1987 trata de estatizar la banca, quien hace imposible que esto se convierta en realidad y quien frena este exabrupto es un senador de su propio partido, un hombre con mucho arraigo, especialmente en el departamento de Junín, pero en todo el Perú, que se llamaba Ramiro Peralé, uno de los grandes políticos que produjo nuestra nación en el siglo pasado. Él era presidente del Senado. Entonces le da firmeza. Tenemos un problema con el audio, vamos a ver si es que vamos a recuperar el contacto con Alberto Borea. Además le quiero preguntar pues cómo se procesaría pues una... ¿Estamos con él? ¿Estamos con él? Nos vamos a la pausa. Yo estoy acá. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. El constitucionalista Alberto Borea. En caso, Alberto, retornáramos a una fórmula bicameral, ¿cuáles son los requisitos que tendrían que tener los senadores? Porque si no, creo que no hay gracia, ¿no? Si prima únicamente el principio de representatividad, sonamos. No, mira, en realidad el Senado tiene que ser asimétrico, es decir, tiene que haber un Congreso asimétrico. Eso quiere decir que cada una de las cámaras tiene que tener funciones complementarias pero diferentes. En la Cámara de Diputados deben de procesarse el inicio o los inicios de la actividad legislativa, es decir, las iniciativas legislativas deben de procesarse en la Cámara de Diputados provenientes de los distintos lugares del Perú. Pero esa actividad legislativa, una vez que ya se haya pronunciado de una manera determinada, tiene que ser revisada por una Cámara que ya no represente a los distintos rincones, sino que represente al Perú en su conjunto, que el país sea visto como una unidad, que sea elegido en un distrito nacional único que permita que esta, digamos, representatividad de sus miembros le dé una mayor firmeza a esa Cámara. Entonces, digamos, se termina de discutir en 8 meses, en 10 meses una ley en la Cámara de Diputados y se envía a la Cámara de Senadores para que en un
tiempo que tiene que fijarse, que a mi criterio no debería de ser más allá de 8 meses o de 6 meses, el Senado de la República la revise y si está de acuerdo, Bien. simplemente le da pase y si no está de acuerdo, le hace los cambios o las sugerencias necesarias a la Cámara de Diputados y entre ambos se ponen de acuerdo para ver cómo es que mejoran el primer producto que vino de la Cámara de Diputados, que si no hubiese habido Senado, se hubiese convertido en ley. Es decir, sin ninguna segunda Exacto. reflexión, sin la posibilidad, fíjate tú, Enrique, que esto es muy importante, sin la posibilidad muchas veces de que la sociedad entre en el debate, porque hemos visto cantidad de leyes que se presentan a las 7 de la noche y a las 10 de Así la es. noche ya están convertidas en ley. Así Y es. entonces, ¿dónde participó la comunidad? Eso no pasa cuando hay Senado. Ahora, requisitos de edad, de experiencia profesional son usuales en los senados contemporáneos? Bueno, el requisito de edad sí es uno de los distintivos del Senado. Se busca gente que tenga una mayor experiencia en la vida y además un mayor recorrido en el proceso político, de tal manera que pueda ahogar esos entusiasmos, o más que ahogar, atemperar los entusiasmos que vienen desde la juventud. Yo mismo, cuando era diputado, era bastante, digamos, peleón, vamos a decir de alguna manera, y cuando pasé al Senado y tuve que medirme eventualmente pues con Vallerriestra, con Álvaro Landini, con todos ellos, obviamente tenías que tener otro despliegue y eso te enseña además a tener un comportamiento absolutamente diferente, mucho más reflexivo y, digamos, ayuda a que el Perú se maneje por una senda de mayor cordura, ¿no es verdad? O sea, creo que 40 años es una buena edad para, digamos, exigirle a las personas que lleguen al Senado ¿Cuánto frente a los dijo? 25. ¿Cuánto dijo? 40. 40, muy bien. Sí. Ahora, sí, un hombre no debería tomar ninguna decisión importante antes de los 40, como dicen ahora, pero, Ten cuidado que eso significa no te vayas a casar antes de los 40. Pero, a ver, pongámonos en una situación como, en fin, anoche hablábamos con uno de los ministros que, bueno, ahora ya no hablamos de mociones de vacancia, sino de emociones de vacancia, hablando precisamente de lo que usted señala de los ímpetus. ¿Cómo, por ejemplo, se procesaría estas mociones de vacancia que aparecen a cada rato, independientemente de entrar ya al detalle del caso? ¿Qué papel cumpliría, por ejemplo, un Senado en un escenario de esa naturaleza? Bueno, en primer lugar que eventualmente el control político debe mantenerse en la Cámara de Diputados, el control político, es decir, el análisis de las cosas inicial, digamos, el poner en movimiento al Poder Legislativo en relación a un fenómeno de esta naturaleza. Pero la decisión, es decir, si se levanta o no se levanta el fuero, si se produce o no se produce la sanción al funcionario determinado que está siendo cuestionado, esa es una decisión que le debe corresponder al Senado de la República. Distinto es el caso de la interpelación política, porque la interpelación política se refiere a políticas de gobierno, vale decir a si se está llevando bien o mal el proceso educativo, si se está llevando bien o mal el proceso de préstamos al sector agrario, o si se está llevando bien o mal en la construcción de carreteras. Eso es una cosa diferente, pero cuando tú te refieres al honor de las personas, a los derechos mismos de las personas que están en la vida pública, esa decisión tiene que ser tomada con mucho mayor, digamos, perspectiva por el Senado de la República. El Senado tendría que ser, como era, el que resolvía este tipo de medidas que eran planteadas en la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados enviaba al Senado de la República una comisión acusadora, como pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos, lo acabamos de ver en el proceso en el que se le quiso hacer un impeachment a Trump, donde los diputados, que respondían a la mayoría demócrata, enviaron a 3 representantes ante el Senado y el Senado decidió no dar lugar al proceso de impeachment que se había planteado contra el presidente Trump, digamos, en un debate mucho más sosegado, vamos a decir, que el que se había producido en la Cámara de Senadores. Lo mismo, esa misma diferencia en el tono tú la viste cuando se produce la acusación contra el expresidente García en el Senado de los años 90-92.
Chejade estima que la Cámara de Senadores funcionaría para el año 2023. No sé al final cuál es el calendario pues electoral, ¿no? Si vamos a tener pues una renovación por mitades, si podríamos tener una elección del Congreso en la mitad del próximo periodo. Eso me imagino que se irá viendo. Pero el hecho es que el próximo año nos enfrentamos a una elección seguramente con 24 candidatos presidenciales, por lo que estamos viendo. Usted que ha impulsado... Usted que ha impulsado, efectivamente, ha impulsado tanto el tema de la reforma política, es, creo, de los pocos que reclama un retorno a la Constitución dentro del espectro político donde seguramente está Alberto Borea, porque no creo que usted se ubique pues con el Frente Amplio, con Nuevo Perú, por ese lado. Pero el hecho es que estamos en esta situación. ¿Vamos a seguir en el ciclo de crisis para el próximo quinquenio? Necesariamente, porque así como no me inscribo con ninguna corriente comunista directamente, tampoco me inscribo con una corriente absolutamente neoliberal o totalmente conservadora derechista, como por ejemplo la de Rafael López Aliaga, o alguna corriente patrimonialista directamente, como puede ser la de César Acuña o la de José Luna, o de aquellos que han comprado partido, es decir, los que han entendido que llegar a una posición para pedirle el voto a la sociedad parte de ver de qué manera yo me compro un partido, como que me compro un carro de carrera para inscribirme para correr en Le Mans o para correr en Monza, ¿no es verdad? Y eso es lo que ha sucedido lamentablemente en el Perú en los últimos años. Lo ves con Hernando de Soto, lo ves con un montón de personas que se han comprado un partido para poder participar. Ni siquiera sabía quiénes eran los fundadores seguramente de ese partido, ni tampoco habían concurrido nunca a una comisión política, ni cuál era el pensamiento, si lo tenían estas agrupaciones. Entonces, frente a esta situación de absoluta desacomodo, vamos a decir, no puedes esperar tú, si no hay raíces, que los frutos no salgan o el producto, digamos, no salga volando al primer ventarrón. Y eso es lo que lamentablemente, cuando no hay partidos con arraigo, cuando no hay partidos con ideología, cuando no hay partidos con doctrina, cuando no hay partidos con sustento, digamos, de una vida común en donde se ha enfrentado la problemática nacional y se le ha dado respuestas a estos problemas, pues tienes que tener de todas maneras respuestas como las que hemos tenido durante estos años, ¿no? O sea, no tenemos por qué tener distintos resultados. Como decía Einstein, si tú quieres que las cosas cambien, no te portes igual que como te has portado hasta el día de hoy. Tienes que portarte diferente. Ahora, un Senado no necesariamente va a garantizar mejores partidos, por supuesto. No, un Senado va a garantizar eventualmente, en la medida en que los partidos de aquí al año 2022, que supongo yo que será planteado el proceso electoral hacia el final, se consoliden. Por eso, por ejemplo, en el caso nuestro estamos trabajando intensamente en la formación de la Unidad Democrática de Centro, y nosotros no hemos querido subirnos a ninguna plataforma porque no creemos que se trate de una carrera en donde hay que ver de qué manera estamos de todas maneras en el escenario. O sea, lo importante es echar raíces, lo importante es calar en el pensamiento popular y sobre todo tratar de, digamos, congregar a gente que tenga un gran arraigo y un gran conocimiento de lo que pasa en cada una de las partes del país, y a la vez que tenga un gran sentido de lo que es el Perú en su conjunto. Entonces, a eso deberíamos de dedicarnos en el próximo año y medio, y lamentablemente lo vamos a tener que hacer dentro de las tempestades que van a suscitarse como consecuencia de este atropellado proceso que nace, no nos olvidemos, todo este atropellamiento, por cierto, se genera ya remotamente con el golpe de Fujimori, con digamos, el ataque directo que le hace a los partidos políticos, pero luego a que estos no se reposicionan y finalmente a la angurria otra vez del fujimorismo de destrozar el sistema político en el año 2017 con su primer intento de vacancia y todo lo que ha seguido después, ¿no es verdad? Bueno, pero parece que el fujimorismo no va a tener un papel protagónico ahí, eso sí parece, ¿no? En las próximas elecciones.
Bueno, parece, Parece. pero yo no sé si lo que lo está tratando de reemplazar, vamos a decir, sea tampoco lo Ujú. suficientemente bueno como para Claro, que el Perú eche raíces, ¿no? O así es. sea, no puedes Ujú. apostar a eso, ¿no? Exacto. Alberto Borea, un gusto conversar con usted después de un tiempo. Gracias por estar con nosotros en Cara a No, Cara. Enrique, encantado de estar contigo. Gracias. Gracias a usted. Y bueno, ya tenemos un concepto más interesante, política patrimonialista. Seguramente la estaremos repitiendo en los próximos meses. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con Carlos Oliva, ex ministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo camina la economía? El Premier ha dicho que esto se va a reabrir casi al 100% aproximadamente en un mes, máximo diciembre. Hay estimados de rebote que pueden resultar interesantes, pero bueno, hay un montón de desempleo, falta chamba también. ¿Cómo vamos midiendo los números con la realidad? Regresamos después de la pausa. El Congreso debate en estos momentos el retiro de hasta 4 UITs, 4 unidades tributarias impositivas de las cuentas personales de la AFP. Vamos a comenzar con esa pregunta, su opinión primero al ex ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, sobre esta iniciativa parlamentaria. ¿Cómo está usted, señor Oliva? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Un gusto saludarlo nuevamente. ¿Cuál es su opinión sobre este debate en torno al retiro de las AFPs? Sí, buenas noches. Mire, yo no creo que sea una buena medida, ¿no? Ya se ha dado un retiro medido por por el Ministerio de Economía y Finanzas en su momento. Se ha retirado una parte debido a la pandemia y yo creo que ahí debe terminar esa medida, ¿no? No podemos estar jugando con el futuro de los peruanos, no podemos estar jugando con las pensiones que van a financiar nuestra vejez. Por lo tanto, yo no veo conveniente que se siga utilizando este mecanismo para poder de alguna manera satisfacer algunas voces, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que ser un poquito más consecuentes, ver en el mediano y largo plazo, y no podemos estar cargándole a nuestros hijos el costo del mantenimiento de nosotros cuando Claro. lleguemos a la edad de jubilación, ¿no? Porque al final, si sacamos la plata ahora, los que van a pagar la pensión futura son nuestros hijos. Sobre todo cuando se está discutiendo ya se supone pues una reforma integral del sistema de pensiones, ¿no? Lo cual sería un tanto contradictorio. Así es una reforma que, dicho sea de paso, tiene que ser también ampliamente discutida, ¿no? Porque por lo menos lo que ha salido en los medios no pareciera ser lo más conveniente, hay muchas dudas, se están hablando de un fondo individual, pero que a la vez es solidario, etcétera. Yo creo que la Comisión haría bien en publicar el documento base, el documento técnico sobre el cual se basa esta pretendida propuesta de ley y tener un debate técnico y sobre esa base ya recién formular un proyecto de ley, ¿no? Así. Hay un documento que debería ser la base de esto que no lo conocemos y sería bueno que lo publiquen. Su opinión sobre el anuncio, o por lo menos a la prensa extranjera, del primer ministro, y esto ha sido comentado también por algunos de los colegas del señor Martos en el gabinete, en el sentido que hacia diciembre ya tendríamos al 100% las actividades económicas. Número uno, ¿va a ser posible? Número dos, ¿es conveniente? Yo no creo que sea al 100%, porque todavía hay algunas actividades que claramente no van a volver a ser lo que eran antes, ¿no? Estamos hablando de las que congregan mucha gente, los eventos, incluso el turismo no va a ser lo que era antes. Quizás el aforo de los restaurantes tampoco vaya a ser el de Claro. antes. Eventos multitudinarios, ir al estadio, conciertos, etcétera, tampoco van a ser lo que eran antes para diciembre, ¿no? Entonces, probablemente estemos en un, no sé, 95, 97%, pero no en un 100%, ¿no? Porque todavía es imposible que sin una vacuna podamos pretender que estas actividades multitudinarias o que congregan mucha gente puedan estar abiertas. De ninguna manera, claro. Pero, ¿y cómo evalúa usted las señales que da la economía? Sabemos que este año pues, va a caer fuertemente el crecimiento, obviamente negativo, según los
pronósticos, pues el peor de la región, solamente superado, entre comillas, por Venezuela. Y claro, se estima de todas maneras que la tasa de rebote va a ser alta, pero uno se imagina que esta tasa de rebote va a ser alta porque vas a caer bien al fondo. ¿Qué tan cierta es esta perspectiva de recuperación económica para el Perú? Yo creo que es algo que ya estamos viviendo, ¿no? De todas maneras va a haber esta recuperación. A mí no me gusta mucho comentar sobre proyecciones, sobre todo si son de muchos países, ¿no? Son proyecciones que se hacen en un momento, dentro de 2 semanas podemos tener nuevas proyecciones y quizás ya Perú no es el peor, sino el segundo peor, etcétera. Entonces, no quisiera comentar sobre eso. Lo que sí sabemos es que ha habido un parón, como se dice, bastante fuerte. Se prevé una caída entre 12 y 13%, y estamos enrumbados ya a tener cierta estabilidad con la caída, una recuperación que se va a ver muy latente el próximo año. Podría estar entre 8 y 10% la recuperación, ¿no? Pero esto es un efecto, digamos, estadístico, ¿no? Es común ver, si paras algo y después lo abres, naturalmente vas a tener un efecto estadístico, ¿no? Entonces, esto es algo que ya estaba previsto. Pero que de cualquier manera, digamos, es un primer paso, todos necesitamos, pero no estamos hablando sobre los grandes problemas que tiene nuestra economía para crecer, ¿no? Y eso es lo que debería estar ahora sobre la mesa, porque si no hacemos algo no solo para reactivar la economía, que eso se va a dar automáticamente, sino para darle nuevos motores a la economía, va a ser muy complicado el mediano plazo. Cuando hablamos de esos grandes obstáculos para crecer, si usted los tiene que resumir, ¿dónde están? Están en los obstáculos que impiden mejorar nuestra competitividad, ¿no? Nosotros, si usted recuerda, sacamos un plan de competitividad, sacamos un plan de infraestructura, teníamos pensado sacar planes sectoriales, políticas sectoriales para el sector forestal, para el sector acuícola, para el turismo. Entonces, si este tipo de medidas no empiezan a gestarse, no empiezan a consolidarse, va a ser muy difícil que una vez que pase todo este problema de la pandemia, podamos crecer a tasas de 4 o 5%, que es lo que necesita nuestro país, ¿no? ¿Se está perdiendo una final, continuidad? si ¿Se está perdiendo una línea de continuidad? Sí, yo creo que la pandemia pues, nos ha distraído, como es natural, ¿no? Pero yo creo que si pudiera dar una recomendación es retomar con mucho ímpetu estas medidas para mejorar la competitividad, porque, como digo, de la pandemia vamos a salir, ¿no? Nos vamos a demorar unos meses, etcétera, pero vamos a salir. Pero eso no soluciona nada, ¿no? Ya veníamos con algunos problemas intrínsecos, estructurales de la economía, y esos son a los que ahora podemos tener la cabeza para pensar qué cosas se puede hacer para generar nuevos motores de crecimiento en nuestro país, ¿no? ¿La formalización es una preocupación real? Porque claro, va a regresar la economía, pero la precariedad del empleo puede ser todavía mayor. Ya se está viendo ahora sobre el terreno. La gente no la está pasando bien en líneas generales y por supuesto estamos en medio todavía de la pandemia, pero la percepción que uno tiene es que la precarización todavía va a ser mayor. Sí, a ver, lo que sucede es que el empleo va a tardar un poco más en recuperarse que el PBI. ¿Y eso por qué? Porque tenemos en la estructura del PBI uno que está vinculado a los sectores primarios, como la agricultura, la minería, la pesca, y otro PBI que está vinculado a los sectores no primarios, donde están los servicios, la manufactura no primaria, etcétera. Y lo que sucede es que se han desacoplado estos dos PBIs. El primario está de alguna manera recuperándose muchísimo más rápido y el no primario todavía está bastante mal. Entonces, el tema es que el empleo formal está en el PBI no primario. Entonces, en la medida en que el PBI no primario se recupere, el efecto sobre el empleo va a ser todavía un poquito retardado, ¿no? Para que tengan una idea, si el PBI va a caer 12%, es muy probable que el PBI primario caiga solamente un 5 o 6%, mientras que el PBI no primario caiga un 14%, ¿no? Entonces tenemos como dos PBIs y, como reitero, el no primario está muy vinculado al empleo formal, ¿no? Entonces, mientras no se recupere el PBI no primario, el efecto sobre el empleo va a tardar un poquito más. Hay quienes señalan que una posible vacancia presidencial no tendría un mayor efecto en la economía. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, todas estas cosas tienen efecto, a veces no en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo, ¿no? Eh, el hecho de que se esté promoviendo una vacancia presidencial o que se estén promoviendo estas leyes que son dañinas para la economía bajo todo punto de vista, quizás no tenga un efecto en el PBI del mes ni del mes siguiente, ¿no? Pero estamos socavando la institucionalidad del país y eso es muy, pero muy importante para el mediano y largo plazo, ¿no? Cuando estamos hablando de la inversión privada, por ejemplo, ellos no se fijan, digamos, en el muy corto plazo. Ellos siempre, si uno va a invertir su plata, tiene que tener una mirada de más largo plazo, de qué va a pasar de acá a 2, 3, 5, 10 años, ¿no? Por si no, no meto la plata. Entonces, este tipo de cosas, como digo, son muy dañinas y a veces, claro, como no hay el impacto inmediato, la gente podría pensar que no tiene un efecto sobre la economía, pero no es así, porque realmente sí tiene un efecto para el mediano y largo plazo, afecta lo que yo siempre llamo que es el PBI potencial, ¿no? La capacidad de crecimiento de la economía. Entonces, no deberíamos engañarnos y pensar que este tipo de medidas no tienen un impacto sobre la calidad de vida de los peruanos y sobre el bienestar de todos los ciudadanos. ¿Cómo han funcionado las herramientas que el gobierno ha aplicado para, de alguna manera, capear esta situación? Como por ejemplo Reactiva. ¿Cuál es su evaluación ya en estos momentos de estos créditos? ¿Funcionaron? ¿No funcionaron? ¿Se quedaron cortos? ¿Las MIPES no accedieron como debían? A ver, yo creo que Reactiva ha sido un programa muy exitoso, ¿no? Las cifras, se han dado créditos a más de 400.000 empresas, la gran mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Cerca del 97, 98% son las MIPYMES. El crédito viene creciendo a un 14%, ¿no? A unas tasas iguales o superiores incluso a la situación sin pandemia. Entonces, no se ha roto la cadena de pagos por ese lado. Entonces, yo sí creo que hay un efecto muy positivo de Reactiva. Algo similar ha sucedido con el FAE-MIPE, también se han beneficiado más de 400.000 empresas. Más bien el FAE Turismo y el FAE Agro parece que no van a funcionar a la velocidad que se pensaba. Yo creo que ahí tiene que pensar el gobierno en hacer algunos pequeños ajustes para poder seguir prestando, ¿no? Pero en términos generales, el dar créditos a tasas históricamente bajas y a una gran cantidad de empresas ha sido vital para que la economía no caiga en un rompimiento de la cadena de pagos y los efectos puedan ser mucho peores, ¿no? Si ahora estamos viendo una recuperación de la economía es precisamente porque la cadena de pagos no se ha roto, ¿no? Y una gran responsabilidad tiene que ver con estos programas que ha hecho el gobierno. Usted habla de la recuperación de la economía. Hay colegas suyos que alertan todavía que la demanda está demasiado baja todavía en el Perú. ¿Qué hacer en todo caso para recuperar esa demanda o está en camino de recuperación? Está en camino de recuperación, pero todavía hay cosas para hacer, ¿no? Número uno, es muy importante que los bonos se desplieguen de una manera rápida, oportuna, por supuesto, y que llegue a donde tiene que llegar. Eso va a hacer que se sostenga de alguna manera la demanda, ¿no? Me refiero a los bonos de 760 soles. También es muy importante que se despliegue la política fiscal, ¿no? Sabemos que la inversión privada, precisamente por estar en una etapa preelectoral y por estar saliendo de la pandemia, va a estar relativamente baja, pero es muy importante por eso que la inversión pública y las APPs se muevan de la manera más rápida posible, ¿no? Hay un plan, hay un programa que se arranca Perú, que tiene que desplegarse, reitero, de la manera más rápida y todas las grandes obras de infraestructura, ¿no? La línea 2 del metro, el puerto de Chancay, hay una serie de proyectos que están por ahí medio lentos, digamos, que tienen que acelerarse, ¿no? Yo creo que la mejor manera de compensar esta inversión privada, que repito, está un poquito relegada o va a estar por algunos meses relegada, es con una política fiscal sumamente expansiva y que, reitero, tiene que ser muy oportuna, tiene que estar ya en estos momentos desplegándose para poder ver el impacto. Con eso, de alguna manera, vamos a capear este problema de la demanda, vamos a poder cerrar el año en alrededor de una caída de 12% y lo más importante, vamos a sentar las bases para que el próximo año podamos crecer un 10%, ¿no? Que es lo que estaríamos esperando. ¿Cuánto espacio tiene el gobierno para seguir operando en esa política fiscal que usted señala? Porque hay también quienes sostienen que ese margen se está cortando rápidamente.
Sí, definitivamente, ¿no? La situación fiscal se ha deteriorado muchísimo. Vamos a tener un déficit fiscal histórico de 10% del PBI este año, pero es el momento de actuar con una política fiscal expansiva, ¿no? Definitivamente, también no me cabe la menor duda de que tenemos que aguantar de alguna manera ese déficit fiscal este año y el próximo, porque es muy importante reactivar la economía. Una vez que la economía empiece a crecer al 10%, seguramente este déficit fiscal automáticamente se va a empezar a reducir también, porque eso implica pues que se va a generar mayor recaudación tributaria, etcétera, ¿no? Entonces, en estos momentos, dadas las circunstancias, mi recomendación de política es una política fiscal expansiva. No miremos tanto el déficit fiscal, eso ya está descontado en el mercado, está descontado que vamos a tener este déficit grande, pero la apuesta ahorita es por recuperar el crecimiento de corto plazo con esta tasa de 10% para el próximo año, con una política fiscal expansiva, y de mediano y largo plazo con las medidas para mejorar la competitividad, para poder estar creciendo a un 4 o 5% a partir del 2023 o 2024. ¿Qué nos dice el mundo? ¿Qué nos dice el mundo? El Perú, por supuesto, tiene una economía muy conectada. La demanda de sus materias primas es en buena medida lo que, para mal o para bien, te marca el rumbo de la economía antes de todas estas reformas a las que usted está haciendo alusión o hasta que ocurran estas reformas. ¿Cómo se está moviendo esta demanda de las materias primas que el Perú produce y que, como digo, pues son en buena medida el motor de la economía? Sí, esa demanda viene principalmente de la China, no únicamente, pero principalmente de la China. Y la China es un país que se ha recuperado rápidamente, al menos por los datos que tenemos conocimiento, se ha recuperado rápidamente del tema de la pandemia, ¿no? Y el efecto lo estamos viendo en el aumento de los precios, ¿no? El precio del cobre está mucho más alto de la época en la que yo era ministro, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una recuperación en el precio del cobre, de la plata, del zinc, del oro también, por supuesto. Entonces, eso es el reflejo de que la demanda internacional está de alguna manera aumentando, basado principalmente en la China, ¿no? En Europa todavía hay algún tipo de incertidumbre, estamos viendo que hay una segunda ola, al menos de contagiados, ¿no? Aunque las muertes no son tan altas como lo fueron al principio. Estados Unidos está en pleno proceso de elecciones, vamos a ver qué sucede, pero China es de alguna manera el que está jalando a la economía mundial en estos momentos. Carlos Oliva, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Ojalá que varios de sus anuncios se vayan cumpliendo pues en los próximos meses y podamos también recuperar con más firmeza el optimismo que buena falta que nos hace. Vamos a una pausa y regresamos con lo último. Noticias de estos momentos, el Congreso está ya finalmente por votar lo que comentábamos del retiro de las 4 unidades, de las 4 UITs de las AFPs, y también se acaba de anunciar que Daniel Urresti enfrentará el nuevo juicio por la muerte del reportero gráfico Hugo Bustíos a partir del 26 de noviembre. Comienza entonces un nuevo juicio contra quien es un precandidato presidencial. Nos vamos, que tengan ustedes un excelente fin de semana, sigan en Cuerpo Médico y nos vemos el lunes, como siempre, con más Cara a Cara. Buenas noches.